ingeniero. Buenos días, hoy voy a empezar a hacer la presentación acerca del anemómetro y el tacómetro. En primer lugar, vamos a empezar a definir qué es el anemómetro. El anemómetro, también conocido como anemógrafo, es un instrumento meteorológico cuya tarea es medir la velocidad promedia de fluidos gaseosos, funcionando como herramienta para el desarrollo de múltiples áreas y actividades. En términos más básicos, es un aparato utilizado para la medición del viento, mas no es lo único que puede medir, ya que su capacidad de calcular la velocidad abarca todos los fluidos gaseosos. Es decir, el anemómetro es generado también o es utilizado para medir la velocidad del viento, así también su dirección, pero no únicamente solo para eso. El anemómetro también puede medir otros fluidos gaseosos que están en el viento, se puede decir así, o en todo lo que abarca la atmósfera. El anemómetro, por la forma de su modelo más conocido, puede ser confundido con una veleta, pero este es un error, ya que la veleta solo determina la dirección del viento, mientras que el anemómetro puede definir la velocidad en la que el viento se está moviendo, ¿verdad? La siguiente filmina. ¿Para qué sirve el anemómetro? Como el anemómetro mide la velocidad del viento, su empleo es de mucha utilidad para un sinfín de tareas, como la pesca, el vuelo de aeronaves, desde los más grandes de aviones y helicópteros hasta los drones más pequeños, la meteorología, la agricultura, entre otras. Es decir, en toda actividad que se ve involucrado el viento, el anemómetro nos puede servir, porque esto nos da la velocidad del viento, nos da la dirección del viento, es decir, hasta puede servir en el golf y en todas esas actividades que necesitan del viento, ¿verdad? ¿Cómo funciona el anemómetro? El tipo de anemómetro más utilizado se podría decir que es el de cazoletas, el cual hace el cálculo de velocidad del viento contando el número de vueltas que se registran expresándolos en metros por segundo. Otro tipo de anemómetro es el filamento caliente, que se usa principalmente ante cambios de la velocidad muy repentinos. El tipo del anemómetro consiste en el calentado de hilo de níquel o de platino de manera eléctrica, que cuando recibe ráfagas de viento genera cambios en la temperatura del filamento, aportando así los datos requeridos. Esta es la función del anemómetro. También tenemos la historia. La historia es que el anemómetro fue elaborado, se podría decir, o los primeros informes del anemómetro fue en la cultura maya durante los años 1200 y 1400 a.C. El primer informe de cuando se inventó fue en 1450, cuando León Battista Alberti construyó un disco con un péndulo que se movía con la fuerza del viento. Aquí podemos ver imágenes del anemómetro. Como ven, puede ser similar a una veleta, pero se mira que el elemento tiene un cierto grado de complejidad, según lo veo yo. Ya tiene un pequeño cuerpo, el cual hace toda la función de medir la velocidad del viento, ¿verdad? También se mira que a veces se puede observar bien en el blanco, tiene un cierto cable. Me imagino que por ahí nos da la información de cuánto es la velocidad a la que está corriendo el viento, la dirección y la medición de otros gases o fluidos gaseosos. Ahora vamos con qué es el tacómetro. El tacómetro no es más que un instrumento de medición que se usa en unos elementos rotatorios para determinar la cantidad de giros que está realizando en su propio eje. Por ende, se acompañan también de la velocidad de esto. La unidad de medida del tacómetro son revoluciones por minuto, RPM, más conocida en los vehículos, ¿verdad? Pues hay que entender que las revoluciones significan giros, serían los números que se realiza el elemento por cada minuto. La palabra tacómetro viene del origen griego taco, que significa rapidez o alta velocidad, y metrón, que se puede traducir a medida, es decir, vamos a medir la rapidez. ¿Para qué sirve el tacómetro? El tacómetro tiene un sinfín de usos. Puede servir tanto para motores, aeronaves y cualquier elemento que tenga una revolución por minuto, es decir, cualquier elemento que gire sobre su propio eje. El tacómetro, además de ser, es un instrumento preventivo. ¿Por qué diríamos preventivo? Porque el tacómetro nos ayuda a realizar pruebas de estos motores, turbinas o cualquier elemento que gire en torno a su eje, realizar las pruebas de cuánto sería la revolución por minuto que aguanta este elemento o este artefacto. Por lo tanto, esto nos ayuda a dar una manera preventiva a cuánto puede llegar de revolución por minuto antes de dañarse este elemento o este artefacto, o cuánto es lo permitido, ¿me entienden?
¿Cómo funciona el tacómetro? El tacómetro tiene un mecanismo de funcionamiento basado en los campos magnéticos proporcionados por un imán, pues dentro de la estructura del tacómetro se encuentra un imán que se activa una vez el elemento rotatorio comienza a girar. Ese imán va a trabajar de manera conjunta con un transmisor que envía las señales tomadas por el imán al mismo tiempo que se encuentra girando en un anillo, que es capaz de generar otro campo magnético. Es decir, el imán va a empezar a funcionar cuando el tacómetro empiece la función, es decir, comienza a girar. Este imán va a mandar una señal al transmisor. Este transmisor después manda una señal por los campos magnéticos. La fuerza de estos campos, hace que estos manden otra señal a las agujas, es decir, las agujas que miden los tacómetros. Y esto hace que ya se muevan, ¿verdad? La historia del tacómetro. El tacómetro es un instrumento contemporáneo que nace a principios del siglo XVIII, cuando un alemán llamado Dietrich Uller, espero haber pronunciado bien, crea el primer tacómetro para poder determinar la velocidad en la que giraban los motores de una serie de máquinas. Esto fue exactamente en 1817. Aquí podemos ver dos imágenes de los tacómetros, ¿verdad? La primera es un tacómetro, ¿cómo se diría? Común, que la mayoría conocemos, que es el tacómetro de un vehículo, en el cual nos indica la revolución por minuto. Cada número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son multiplicados por 1000, es decir, 1 sería 1000 revoluciones por minuto, 2, 2000 revoluciones por minuto y así sucesivamente. El otro se mira que ya es con un láser, ya es como más digital, y es para, por ejemplo, maquinarias, por ejemplo, un motor eléctrico de los que tienen ejes pequeños o cualquier artefacto que gire en su mismo eje. Entonces este es más digital y se le presiona se mira un infrarrojo que da exactamente en donde está dando la revolución por minuto, y esto nos va a medir la revolución por minuto, pero esta ya sale en la fracción necesaria, es decir, no sale en 1, no en 2. Esta ya sale, por ejemplo, 875 revoluciones por minuto, 2500 y así. Entonces, esto ha sido toda la presentación, espero haya sido de su agrado. Disculpe por cómo se mira la cámara y todo eso, tengo mala cámara, entonces he tenido que ingeniármela. Muchas gracias, ingeniero, por su atención prestada. Solamente.